Hiwasa, nosotras. Resistencias chiquitanas, guarayas, mojeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas. Nosotras. Hiwasa. Disidencias tevis, mujerengues, eusas, parimachos, uyupacus, machorras, maricas. Hiwasa. Nosotras. Nosotras. Gays, lesbianas y trans indígenas, cuando migrar es un asunto de vida o muerte. Según estimaciones demográficas del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia para el año 2018, el 75% de la población vive en el área urbana y el 25% restante vive en el área rural. Asimismo, se estima que para el 2032 la población urbana llegará al 90%. Las principales causas de esta migración interna, campo-ciudad, son por la concentración de servicios públicos de calidad en ciudades intermedias y opciones de desarrollo económico y simbólico que fija a la gente en el territorio urbano. Si a estos factores le sumamos el conflicto por diversa orientación sexual e identidad de género, seguro que encontramos testimonios de personas que han tenido que salir de sus comunidades, temporal o definitivamente, para el ejercicio de su sexualidad. Toda la violencia simbólica por la demanda de la heterosexualidad hace que muchas de estas personas tengan que emigrar a ciudades intermedias o ciudades capitales, y en ese proceso de migración rural-urbano niegan su identidad indígena y generan una suerte de desarraigo de sus prácticas ancestrales indígenas. Laura Libertad Álvarez Mollinedo, mujer trans, quechua, agrónoma y representante legal de la Organización de Transformistas, Transexuales y Transgéneros Femeninos de Bolivia, nos habla de la necesidad de mujeres trans de salir de sus comunidades indígenas para construir su corporalidad e identidad de género acorde a su percepción y vivencia individual. ¿Qué hace la persona transexual? ¿Qué hace la persona homosexual? Pues se viene a la parte urbana, a la ciudad. Aquí se vienen a la ciudad del Alto. Hay harto joven gay en el Alto, en Quillacollo, en Cochabamba, en Montero, en Santa Cruz. Primero transicionan en el lugar donde está mezclado lo indígena, lo campesino. Cuando ya se animan a ser más urbanos, recién se van a Santa Cruz, o se van a La Paz, o se quedan en el Alto, o se van a Cochabamba, hablando de la raíz troncal, digamos, o de la zona troncal de Bolivia. En las zonas fronterizas, el ser indígena con diversidad sexual y de género hace de que se vayan del país. En Yacuiba se pasan directo a la Argentina. Aquí no lo pueden hacer al Perú porque somos igualitos que el Perú. En Brasil sí lo hacen, se van a Río Branco, se van a Brasilea o se pasan hasta Porto Alegre, donde ya tiene un carácter, donde ya puedes expresar tu sexualidad y tu género. El indígena entonces ahí sufre, se vuelve migrante. El ser trans e indígena te vuelves migrante y te vas a otro lugar y no quieres saber nada de tu lugar. Ahí es donde sufre un riesgo lo indígena y lo campesino, porque sacrificas toda tu raíz. Según Laura, esta migración es común en las mujeres trans que deben lidiar con la transfobia de sus espacios familiares, de sus comunidades indígenas y, en algunos casos, salir huyendo ante la amenaza de la vida misma. Vanina Lobo Escalante, mojeña trinitaria, coordinadora departamental de la población trans de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, conoce muy bien esta situación debido a que tuvo que huir de su comunidad a sus 15 años de edad para salvar su vida. Del Beni tuve que emigrar a Santa Cruz. ¿Por qué? Porque a mis 12 años, cuando ya empecé a construir mi identidad de género en femenino, fui expulsada primeramente por mi familia, por mis padres, por más que todo por mi padre y mis hermanos. Era golpeada, me perseguían. En Trinidad mayormente manejan puro motos. Mi papá era cacique del Cabildo Indigenal en Trinidad, entonces era perseguida. También
también lo hacían era por el qué dirán, ¿no? Como el último hijo del cacique va a ser, bueno, en pocas palabras, y en el oriente boliviano se usa esa palabra, ¿no? Va a ser maricón. Entonces, y yo decía, bueno, me salí de mi casa, pero mi papá me buscaba era para agredirme, para un montón de cosas. Incluso llegué a prestar el servicio militar, pero con una condición, ¿no? Porque a mis 13 años, cumpliendo 14 años, hubo la elección del Miss Beni, y en ese tiempo yo me llamaba Guadalupe. Entonces, mi papá se enteró a través del periódico que había en ese tiempo, no sé, era la palabra el Beni, agarraron y me sacaron en fotografía, en primera plana. Mi papá se enteró, me buscó, me golpeó y todo eso, y como era a principio de año, me hizo que me vaya y me presente, ¿no?, al casino militar en Trinidad para que preste mi servicio militar. Le dije, papá, yo voy a desertar y voy a salirme. Entonces, ya, hagamos un trato. Me traes libreta de servicio militar y te dejo hacer con tu vida lo que tú quieras. Por eso esta pequeña espaldota que tengo, porque hacía gimnasia militar y todo eso. Tuve un año, ¿no? Tuve un año, pero mi papá pensaba que en todo ese año iba a matar a esta persona. Es lo que yo digo. La identidad de género es la vivencia interna y psicológica de una persona. Y en todo ese año que estuve prestando mi servicio militar, Vanina estaba aquí dentro. Terminé mi servicio militar, fui y le tiré la libreta de servicio militar en la cara a mi padre. Ahora déjame en paz, papá. Ni aún así, igual y peor lo hacían. Yo toda pelona caminaba por la calle y mis hermanos me perseguían y me pegaban feo, me hacía puñete a patada. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice ya? Porque cumplí 15 años prestando mi servicio militar. Dije, un día estos voy a amanecer con la boca llena de hormiga, como se dice vulgarmente en el oriente boliviano. Entonces voy a amanecer muerta, ¿no? Entonces tuve que emigrar a Santa Cruz. Sin embargo, hoy existen otras realidades, más alentadoras y dignas para muchas mujeres trans. Tal es el caso de Andrea Lisset Collauri, quien hizo valer su calidad de comunaria con su identidad de género deseada y que la comunidad Villapuni de la provincia Camacho del departamento de La Paz tuvo que respetar porque la comunaria está amparada en la Ley 807, Ley de Identidad de Género. El mismo ejemplo de Brígida Felipa Ajata Hinojosa, mujer trans aymara de Bellavista Marca, provincia Norcarangas, Suyu Hachacarangas del departamento de Oruro, quien retornó a su comunidad después de haber realizado su cambio de identidad de género y fue recibida y respetada por su labor en la música de la banda de su comunidad de Bellavista Marca. Me perdí un año justamente para iniciar mi proceso hormonal y es de ahí donde ya vuelvo directamente ya con mi identidad femenina, con mi carnet, ¿no? Ha sido un cambio brusco también para muchas personas, ¿no? Porque ellos conocían y sabían y me conocían con esa imagen masculina, ¿no? Y yo directamente volví con mi imagen femenina ya completamente asumida. Bueno, mira, yo siempre he querido llevar las cosas por fases, por partes, ¿no? La primera parte era que yo me asuma como una mujer trans. La pollera iba a ser la última fase, ¿no? Yo cambio mi identidad ante el CERECI, mis documentos. Yo ya estaba empadronada allá, ¿no? En la comunidad con mi nombre anterior, ¿no? Con ese nombre masculino. Entonces yo regreso ya directamente con las notificaciones del CERECI que ordenaban el cambio de nombre, ¿no? No ha habido ningún problema, primero con las autoridades. Yo pensé que iba a haber muchos problemas, pero ha sido muy tranquilo ese proceso. Yo tampoco estaba dispuesta ya a dejarme pisotear o recibir un rechazo, ¿no? Y yo estaba lista y preparada. Bueno, yo decía que me iban a rechazar, pero ya estaba con las armas para a qué instituciones voy a ir a denunciar, cómo voy a hacer. Entonces incluso entraba siempre con mi grabadora prendida a cualquier reunión con las autoridades, pero se dio ese cambio, ¿no? Después justamente el 2017 fue la primera vez que me presenté como Brígida, en el Día de los Muertos, en Todos Santos, en el cementerio, en las costumbres de allá. Voy al pueblo y había, bueno, sorpresa, miradas. Los instrumentos son tocados por los varones, ¿no? Ellos tocan la tarca, el tambor, alguna que otra vez en Oruro, en la Anatandina, una que otra mujer entra, ¿no? Pero en el pueblo no.
yo no quise dejar el tambor que siempre he tocado, entonces comencé a tocar con los varones, ¿no? Recuerdo siempre esa primera, segunda vez que me veían, había miradas, pero no ningún tampoco un acto de discriminación, nada, pero miradas, sorpresa, tal vez un poco de incomodidad, pero después poco a poco ya me fueron conociendo. Gracias al tambor es lo que me fui incluyendo. A pesar que las leyes ya nos autorizan a las mujeres, ¿no? Poder ser las titulares en las tierras, pero en el proceso de empadronamiento ha habido esas injusticias, ¿no? Siempre preguntaban quién es el hijo mayor, el varón, entonces se están empadronando al hijo mayor que vive en Santa Cruz, que en Cochabamba, que no viene al pueblo, y la hermanita menor que vive en el pueblo, al último, así como de relleno, digamos, ¿no? Está claro que para las personas trans, sobre todo mujeres trans, la migración campo-ciudad o el abandono del espacio familiar puede ser un asunto de vida o muerte. Esto debido a que temas como la transfobia no se ha resuelto en Bolivia, a pesar de la cantidad de leyes, normativas municipales, departamentales y nacionales en favor de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Pero ¿qué pasa con el ejercicio de la sexualidad de las personas homosexuales? ¿Es posible que estas personas puedan convivir en sus comunidades indígenas? ¿A qué violencias se enfrentan estas subjetividades? Álvaro Chuvé, indígena originario de Tierras Bajas, chiquitano Moncosh y Tebí, de la mancomunidad lomeriana Moncosh de la cultura chiquitana, habla de la violencia simbólica y la migración como forma de resistencia a la homofobia desde su autoidentificación como Tebí, maricón. El lomeriano Moncosh es utilizado ya desde hace 2 años porque en la mancomunidad lomeriana ya no se quiere utilizar el término chiquitano o ni siquiera indígena, porque ser indígenas es como que los indígenas nomás son los collas. Tienen como que una mirada que al indígena Evo Morales es como que un modelo, y entonces prefieren utilizar el lomeriano Moncosh, lomeriano como la mancomunidad llamada como tal, y el Moncosh que tiene en sus variables de traducción significa originario, de donde vengo o de donde venimos. Te vi, bueno, siempre lo había escuchado, pero la primera vez que realmente pregunté, y fue a mi madre, le pregunté cómo la gente o allá en San Antonio se refería a los homosexuales. Y ella me dijo, cuando tus padres o los señores de allá, los abuelos, los ancianos, señalan a las personas, dicen, ese te maricón. Sin embargo, la homosexualidad en el mundo indígena del oriente boliviano debe ser un secreto, debe permanecer en silencio. De otro modo, el camino que le queda al homosexual indígena del oriente boliviano es el exilio. Esto debido a que su sexualidad se atreve a interpelar al modelo de masculinidad hegemónica que construye al hombre en general. Es muy difícil porque incluso se sabe, yo tengo como unos 6 primos que son gays, ¿no? Ya los he visto una vez y bueno, una entre otras veces, como dicen, ojo de loca no se equivoca. Y entonces yo tengo, por parte de mi padre, tengo como 2, 3 primos, y por parte de mi madre otros 3 primos también. Que estos, digamos, muchos de las personas se hacen la burla de algunos de ellos porque son medio manaditos y así, ¿no? Y claramente son homosexuales, y una vez las hermanas de mis primos también me lo ha dicho, se rumorea todo el tiempo, pero es como que está bien, puedes hacerlo, puedes ser parte de la comunidad, pero no puedes decirlo, tampoco puedes ejercer tu sexualidad como tal. Entonces estas limitantes hacen muchas veces que surge el autoexilio utilizado también como muletilla o algo estratégico que podemos hacer. También en mi caso surgió ir a hacer el servicio militar, y muchos de mis primos también han optado el servicio militar utilizado como una cortina de humo, porque supuestamente si entras al servicio militar, que todos los hombres tienen que hacerlo sí o sí, en el caso de la mancomunidad, no, después de que sale, como que no es necesario explicar a las personas por qué hasta ahora tienes una mujer o hijos, por qué hasta ahora estás casado. Tengo varios familiares y tíos que se han venido desde San Antonio a la ciudad, hasta ahora siguen solteros o tienen una que otra corteja, pero o sea, ellos han hecho el servicio, ellos ya son hombres,
saben cómo manejar su vida. Y porque en el cuartel aprendes a ser hombre, aprendes a cargarte la vida por sí solo. Y como hombre sabes sobrellevar y tienes las decisiones supuestamente ya hechas. Y entonces el autoexilio utilizado como estrategia a través del servicio militar, porque pocas veces se puede decir que voy a la ciudad a estudiar. Muchos no terminan en la universidad, o los que terminan becados se salen porque como que hay todavía una falencia en cuanto a la educación y qué es lo que quieren realmente los jóvenes. Y ahora en este tema de nuestras orientaciones sexuales muchas veces surge por optar por hacer el servicio militar para que después te dejen en paz. Los gays indígenas pueden franquear ese modelo de masculinidad hegemónica que sustenta el patriarcado y los privilegios masculinos. Pero ¿qué pasa con las lesbianas? Mujeres que están sometidas, como el resto de las mujeres de la comunidad, a cumplir los mandatos familiares, sociales, comunales, de los que difícilmente pueden escapar si no es a través de la huida de sus comunidades. Silene Salazar Huarita, de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia, habla de los mandatos patriarcales que someten a las mujeres indígenas. Bueno, yo creo que en el mundo indio igual, digamos, hay mucho machismo, ¿no? El patriarcado es un sistema que está encima de todas, todes. Entonces, para mí es muy fuerte el tema de la división de trabajo en el mundo indígena o indio, porque desde esa parte, ¿no? Las mujeres está como tu rol como mujer es nacer, tener los hijos, parir, y posteriormente tienes una fuerte carga de trabajo, ¿no? Una carga de trabajo que todavía no se conoce porque tienes que hacer prácticamente todo en la casa, ¿no? Y eso es algo que creo que en lo urbano ha habido un poco más de cambios, ¿no? Poco a poco, no en la mayoría, pero ha habido un poco más de cambios. Sin embargo, en las comunidades todavía se sigue viendo eso muy fuerte. Negarse a parir es como una ofensa máxima a la comunidad, ¿no? Porque estás como negando tu rol de mujer. Entonces, eso te aparta para mí, negarse a parir y luego también, identificarte como lesbiana, te aparta, prácticamente te exilia, ¿no? Por su parte, Romina Pala, maestra, migrante quechua e intercultural, presidenta del colectivo TLGB de la Ciudad del Alto, relata las violencias patriarcales sobre el cuerpo de adolescentes indígenas lesbianas que están obligadas a obedecer los mandatos de la comunidad porque la norma exige tal convivencia, para no alterar el funcionamiento de la comunidad desde la lógica patriarcal. Y pues a mí me ha tocado ver también, encontrar chicos, chicas, estudiantes míos que son de la diversidad. ¿Y cómo les ibas a hablar de eso? Si sus papás ni querían que les hables del aborto, ni que les digas que hablen de métodos de prevención, de embarazos. No querían que sepan nada. Entonces yo veía a una de las mismas estudiantes que yo sentía, es como que percibimos quiénes son como nosotros, y buscaba la manera de informarla. Y ella misma me decía, me preguntaba: profesora, usted nos ha hablado de ese tema. Yo siempre he buscado hablar de diversidad de cualquier forma, aunque me llamen la atención, pero lo hacía. Y ella me preguntó y me dijo, porque le había contado a su mamá que no le gustaban los hombres. Y su mamá le había dicho, ay, pero eso es ahorita, después te van a gustar, ya cuando te cases. Y entonces ella decía, entonces me tengo que casar para ver si realmente me gustan los hombres o no. O qué hago. Y ella era, digamos, un mar de dudas, de miedos, porque había escuchado y me contaba antes que en su comunidad había un hombre que se vestía de cholita y a ese hombre le habían votado, dice ella. Entonces la han votado de la comunidad y ella tenía miedo de que eso hagan con ella, porque le habían quitado a su familia sus terrenos, les habían dicho que se vayan, que no quieren personas así en la comunidad. Entonces ahí tú te das cuenta de la violencia cultural, simbólica que hay ahí, porque esas mismas historias pasan de generación en generación, y la muchachita estaba asustada. Me decía, y si a mí no me gustan los hombres y me gustan las mujeres, también me van a votar, y a mi mamá más. Entonces
tiene ese miedo. Y yo le dije, bueno, pues entonces tienes dos caminos, o te quedas aquí o vas y buscas tu felicidad. Pero termina de estudiar, porque eso es lo primero. Lastimosamente en el área rural, pues poco importa si la mujer estudia o no. Mientras a los varones les exigen terminar y les exigen que más que todo vayan al cuartel. Varón que no va al cuartel es mal visto. Y por eso cuando vuelven las fiestas de ¿cómo se llama eso? Que les hacen a los soldados. Sí, la llegada son ampulosas, son fiestas grandes, porque ahí el chico está explorando, o sea, está demostrando a la comunidad que ya es un hombre y que ya puede tener pareja y todo. En cambio, la figura de la mujer pues es relegada, es violentada. ¿Por qué? Porque si tú, niña de 13, 14 años, despiertas el interés sexual en un hombre de arriba de 40, 41, 42 y te rapta, pues la comunidad le obliga a convivir y a ti prácticamente para no perder un estatus, pues tienes que quedarte con él si estás peor embarazada. Quizá la peor parte de la homofobia, producto del sistema patriarcal, se la llevan las lesbianas indígenas. En el relato Justicia Comunitaria del libro Ser gay en tiempos de Evo del escritor Edson Hurtado, se narra la crudeza de este sistema que no pasa por alto cualquier afrenta a la comunidad y al sistema patriarcal. Justicia Comunitaria. Decidió que volvería a su pueblo para pasar las fiestas de fin de año. Habló con su patrona y le explicó que tenía que irse unos días antes, pues le tomaría 2 días llegar hasta San Francisco de la Frontera, al sur del país. Acomodó sus cosas, compró regalos para sus sobrinos y se despidió sin mayor alaraca. Había trabajado todo el año limpiando esa casa en la zona sur de La Paz, que no pensó ni por un momento en agradecerles nada. Luego, subió a un bus que la llevaría hasta Potosí, en donde debía encontrar algún otro transporte para llegar por fin a su destino final. Semanas antes, cuando sus familiares se enteraron que volvería después de 3 años, toda la comunidad tomó una decisión al respecto, y dispuestos a resarcir su maltrecho orgullo, la esperaron con un plan para reencaminarla y enseñarle las buenas costumbres que al parecer había olvidado en la gran ciudad. María Esperanza bajó del camión antes de que el sol se ocultara detrás de las montañas con las que muchas noches había soñado en el cuarto de empleada en el que vivía en Achumani. Le sorprendió no encontrar a nadie mientras caminaba rumbo a su casa, ni los perros, que siempre deambulaban buscando comida, se cruzaron en su camino. Tocó la puerta 2 veces y entró al no obtener respuesta alguna. En el primer cuarto, con la tenue luz emanada del mechero de querosene, pudo ver a 2 hombres sentados esperándola. Preguntó quiénes eran y tampoco recibió ninguna respuesta. Un escalofrío comenzó a surcarle el cuerpo desde los pies hasta el cuello, dejándola inmóvil, atemorizada por la evidente situación que estaba por vivir. Los hombres se levantaron, la tomaron por los brazos y la llevaron al cuarto contiguo, en donde la esperaban otros 9 varones. Ella no entendía lo que estaba pasando. La tumbaron en la cama, la desvistieron y la amarraron. Su llanto comenzó a crecer. En medio de sus gritos y forcejeos, uno de ellos se le acercó al oído y le dijo: «Nosotros te vamos a enseñar a ser mujer para que nunca más lo olvides». María Esperanza fue torturada y violada por 11 hombres, que pensaban que haciendo eso lograrían que dejara de ser lesbiana y volviera a ser una mujer normal. Unos cuantos kilómetros más allá, en una casita abandonada, las demás mujeres del pueblo y sus hijos e hijas esperaban pacientes y en silencio a que se haga justicia. Cristian Daniel Egues, en el artículo Diversidades y disidencias, una memoria erótica pendiente, del libro Diálogo entre diversidades culturales, sexuales y de género, publicado por Colectivo Rebeldía, dice:
La diversidad y la disidencia sexual se encuentran en un punto. Se reconocen como el reflejo de un paradigma sobre el otro. Ambas miradas vienen significando para la heteronorma una especie de terrorismo sexual, de circulaciones eróticas que se escapan de los mandatos sociales, que intervienen en la moral pública en su mayor debilidad y que construyen las más múltiples maneras de ejercer la sexualidad y el placer. Quizá esas circulaciones eróticas es lo que nos debemos a nosotras mismas y a las que vienen atrás. Plantear esas discusiones en comunidades indígenas es un asunto de vida o muerte, y no estamos dispuestas a renunciar a ello. Ya no. Hiwasa, nosotras. Resistencias chiquitanas, guarayas, mojeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas. Nosotras. Hiwasa. Disidencias tebís, mujerengues, eusas, parimachos, uyupacus, machorras, maricas. Hiwasa. Nosotras. Hiwasa.